Muy buenas tardes a todos. Julio Manuel Martínez Echevarría aquí para nuestra sesión de hoy. Hoy empezamos nuevamente pero con la segunda parte de los temas que cubrimos anteriormente, empezando desde el tema de ciencias de comportamiento. Vamos a seguir con los casos 4, 5 y 6. Luego bioquímica, la próxima semana es bioquímica. En 2 semanas va a ser entonces embriología, luego microbiología, luego inmunología, luego patología, finalmente farmacología, y de ahí brincamos a los órganos nuevamente, empezando con el cardiovascular, endocrino, gastrointestinal, hematológico y oncológico, musculoesqueletal, neurológico, psiquiatría, que tiene algo que ver con ciencia del comportamiento, renal, reproductivo, terminamos con respiratorio y así sucesivamente. Así es que esta es la segunda parte de la sesión que hicimos en junio. Empezamos con el caso número 4. Un supervisor de ensayos clínicos recibe una solicitud para el estudio de un nuevo fármaco destinado a reducir la ansiedad de forma independiente. La compañía busca probar este fármaco y quiere distribuirlo. La compañía que está buscando distribuir este fármaco quiere distribuirlo a miembros voluntarios de grupos locales de meditación durante 3 semanas y luego hacer un seguimiento de los participantes 3 meses después. O sea, la compañía que busca probar este fármaco quiere distribuirlo a a voluntarios de grupos locales de meditación. En términos de diseño de estudio, ¿cuál sería el bias? El bias se refiere a cualquier fuente de error en la determinación de la asociación entre la exposición, el consumo de fármacos, en este caso, y el resultado, la reducción de la ansiedad, en este caso. Ese sería el bias. Eh, la segunda pregunta sería, ¿qué tipos de bias se van a encontrar en este estudio? Eh, y en bias hay tres tipos de bias. Eh, Hay tres tipos de bias en la propuesta de esta compañía. Uno es lo que llaman en inglés el sampling bias, el bias de muestreo o sesgo, el bias de selección o sesgo de selección y el bias de recuerdo, el sesgo de recuerdo, recall bias. En inglés, sampling bias, selection bias y recall bias. Eh, en el sampling bias, todos los sujetos son miembros de un grupo de meditación y por lo tanto es probable que tengan menos ansiedad que los miembros de la población en general. Imagínate un taxista en la ciudad de Nueva York comparado con alguien que se dedica a la meditación. Por esta razón, los resultados del ensayo no se pueden generalizar a la población objetivo en su conjunto. En el bias de selección, eh, todos los sujetos pueden elegir si quieren probar el nuevo fármaco debido a esta asignación no aleatoria. O sea, no hay forma de eliminar los efectos del placebo del fármaco. Me explico. En inglés, lo que se dice es que all subjects are able to choose whether to participate and try the new drug or not. Si quieren participar, probar la nueva droga o no. Eh, y como esto es una muestra aleatoria, no hay forma de eliminar los efectos del placebo de la droga. En el recall bias, el último de los biases o sesgos que tenemos, que es el sesgo de recuerdo, la compañía farmacéutica planea contactar a los participantes 3 meses después. 3 meses después de cuándo, de cuando se complete el estudio. Y debido a que saben lo que se espera de ellos, los sujetos pueden ser más propensos a afirmar que tienen menos ansiedad.
validando lo que la compañía que está distribuyendo este medicamento eh, quiere hacer. Y eso es es el problema del recall bias y es el problema de cuando una compañía de drogas, fármacos o suplementos eh, le quiere dar seguimiento eh, a un estudio después que se completa y como los sujetos fueron informados de qué le iban a dar, eh, los sujetos ya se forman una idea de qué se espera de ellos, así es que van a tender a contestar y validar el estudio eh, de forma tal indicando que tienen menos ansiedad. Eh, la tercera pregunta es, ¿cuál es otro importante método de sesgo, de bias, encontrado en el diseño de investigación de algunos estudios? El bias, el sesgo de observación tardía, que se refiere a la información recopilada en un momento inapropiado. Ese es otro tipo de bias. Un ejemplo sería el seguimiento de los resultados después de que se haya realizado otra intervención fuera del estudio. Eh, lo que nos lleva entonces a esta pregunta, ¿cuáles son algunas maneras de reducir el bias, de reducir el sesgo? El bias o el sesgo se puede reducir mediante el uso de placebos. Eh, Así que la aleatorización de los sujetos que usan el medicamento, el diseño de un estudio doble ciego, double blind study, y el ejemplo de un estudio cruzado en el que el sujeto actúa como su propio control. Esas son algunas maneras de reducir el bias. Entonces, fíjense cómo nos lleva a otra pregunta. La última pregunta sería, ¿qué es el cegamiento y qué tipos de cegamiento existen? What's a blind study? What is blinding and what types of blindings are there? Blind studies, estudios a ciegas. El cegamiento es un aspecto del diseño del estudio que oculta información que podría producir bias o sesgar los resultados del estudio a algunas o todas las personas involucradas en el estudio. Los ensayos pueden ser simplemente ciego o doble ciego, blind o double blind. Y en los ensayos simple ciego, simple blind, los sujetos no saben si han sido asignados al grupo experimental o al grupo control. Y eso es bueno. En los ensayos doble ciego, en the double blind studies, ni los sujetos ni los investigadores saben quién ha sido asignado al grupo experimental y quién al grupo control. Nadie sabe nada, lo cual es aún mejor. Vamos al caso número 5. Habíamos estudiado 3 casos en junio. Estamos estudiando ahora casos 4, 5 y 6. Ahora en septiembre. Y para mediados de junio, el 17 de junio por ahí, fue que hicimos el primer show. Búsquenlo en la lista, lo van a encontrar. Eh, una mujer de 27 años acude al servicio de urgencias con hematomas en las muñecas y los antebrazos. La radiografía, el rayo X del tórax muestra 3 costillas rotas. Al ser interrogada, la mujer le dice al médico que su novio se enfadó con ella porque cocinó demasiado fuerte y le dio una escalpiza, le dio una salsa, le dio de pasta y queso, de arroz y masa. Afirma que provocó el incidente al no prepararle la comida correctamente a su macho y le pide al médico que no se lo cuente a la policía ni a nadie más porque ella quiere tanto a este cabrón que lo tiene que defender. Y perdonen la expresión, ¿no? Pero esto pasa todos los días en Puerto Rico, en toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, donde yo llevo viviendo más de 30 años. Y eso como que jode. Eh, Máxime yo que tuve
tres hijas. Yo engendré tres muchachas. La primera pregunta, ¿qué debe hacer el médico en este caso? ¿Qué harías tú en un caso así? Dado que la paciente no se considera menor de edad ni anciana, es un anciano definido como una persona mayor de 65 años, me faltan tres, eh, se debe de respetar su derecho a la confidencialidad. Aunque el médico debe poner a su disposición todos los recursos como un hogar para mujeres maltratadas, se debe seguir los principios éticos de autonomía y privacidad del paciente, buscar una trabajadora social y envolver un sistema de trabajo social, porque lamentablemente, y como ustedes saben, estos casos usualmente alguien termina en el cementerio y es la chica. ¿Debe el médico ponerse en contacto con los familiares o amigos cercanos de la mujer mencionados en el historial social? Lamentablemente no, a menos que no haya una ley. Y esto es algo que debo de enfatizar. En algunas jurisdicciones, por legislación estatal, y cuando digo estatal no me refiero solamente a estados de la Unión Americana, sino a cualquier país, eh, si hay una ley que indica que tienes que reportarlo, te jodiste, tienes que reportarlo. Pero estamos asumiendo que es ambiguo, que no hay. Debe el médico ponerse en contacto con los familiares o amigos cercanos o con la justicia, como fue la pregunta anterior, y es la salvedad que se me olvidó cubrir en la pregunta anterior. Si hay, tienen que chequear la ley de la jurisdicción donde ustedes estén, porque hay estados que así, hay países que así lo exigen, y hay países que no, que les vale madre. Eh, y en ese caso, pues tienes que reportar. Eh, En el caso de esta pregunta, ¿debe el médico ponerse en contacto con familiares o amigos cercanos de la mujer de la mujer mencionados en el historial social y bajarle con el chisme? No, el médico no debería contactar a amigos o familiares del paciente. Hacerlo cuando el paciente le indique claramente que no lo haga, violaría el principio de autonomía. Y te jodiste, te ponen una demanda. Además, el médico está sujeto a la norma de privacidad de ley de portabilidad y responsabilidad de seguro médico, HIPAA, en Estados Unidos. Y aquí es que cuando entro en detalle lo que estoy enfatizando. HIPAA es una ley federal. Si es una ley federal, entonces, de acuerdo a la jurisprudencia en Estados Unidos, ley federal mata o antepone o tiene más prioridad, tiene más fundamento que ley estatal. A menos que la ley estatal sea más estricta que la ley federal. ¿Cuáles son las excepciones a la confidencialidad? Hay excepciones y hay varias excepciones a la confidencialidad, además de los parámetros de edad que protegen a los menores de edad y a los ancianos. Si es un menor, tiene que reportarlo. Si es un anciano, tiene que reportarlo. Y vuelvo y repito, chequeen las leyes de su jurisdicción. Estas excepciones se basan en el criterio del médico. Vamos a asumir que estamos en un estado que HIPAA, la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico, prevalece, que es una ley federal. Si el daño potencial a sí mismo o a otros es grande o grave, entonces se puede violar la confidencialidad para preservar el privilegio o el principio, perdóname, el principio de la beneficencia. O sea, si es inminente que el médico dice, este tipo va a matar a esta muchacha por haber venido aquí al hospital. Si el médico ve que hay alguna vida en peligro, pues entonces se puede violar la confidencialidad para preservar el principio de la beneficencia. Ahora, es responsabilidad del médico tomar medidas para prevenir el daño si no existen medios alternativos para proteger a las personas en riesgo. Es un catch-22. Palos y bocas, palos y no bocas. Y este es el área de ética médica que a mí pues me pone un poco, me pone a tragar, porque hay cosas que suceden que tú dices, goodness gracious. Eh, Y esto nos lleva a la decisión de Tarasov.
¿Qué es la decisión de Tarasov? Lo cual es la próxima pregunta. La decisión de Tarasov es una ley que exige que un médico informe directamente y proteja a las posibles víctimas de daños. En este caso, por ejemplo, si la mujer le dijera al médico que tenía un arma y que iba a regresar a casa y entrarle a tiros a su novio por abusar de ella, dijo, este cabrón yo me lo tumbo hoy, eh, el médico entonces tendría el deber de informar al novio y detener al paciente. Y entonces se va a formar un salpa afuera. Porque yo vi un caso parecido así en Miami, el médico reportó al novio y ¿qué hizo el novio? Mató a la chica como quiera. He preempted her. Y después trató de alegar defensa propia. No recuerdo, no sé en qué paró, eso fue un arroz con joyanco que yo todavía nunca le di seguimiento al caso, francamente. Eh, ¿Cuál es el deber del médico si un paciente tiene una enfermedad infecciosa grave? Vamos a complicar un poco la pregunta. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es el deber del médico si un paciente tiene una enfermedad infecciosa grave y está poniendo en riesgo a otros? Vamos a ver que tiene SIDA o que tiene una sífilis descomunal. Los médicos, una hepatitis C que se la está llevando el diablo. Los médicos tienen el deber de advertir a los funcionarios públicos y a otras personas identificables sobre el riesgo si un paciente tiene ciertas enfermedades infecciosas. ¿Qué enfermedades infecciosas caen en esta categoría? La hepatitis A, B, C, la salmonela, la shigella, la sífilis, el sarampión, las paperas, el SIDA, como mencioné, la rubiola, la tuberculosis, la varicela y nuestra querida y nunca bien ponderada enemiga, gonorrea. Vamos ahora al caso 6. Vuelvo y repito, chequen, por favor, no digan, "Ah, el doctor Martínez dijo esto y está hablando paja y resulta que estoy hablando paja. Chequen la ley de su jurisdicción, please. No me echen la culpa a mí, esto es un repaso genérico. Esto es asumiendo que estás en un estado donde HIPAA, la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico, prevalece. HIPAA en inglés. Caso número 6. Un hombre de 67 años presenta un dolor torácico subesternal opresivo que según él solía ocurrir solo con el esfuerzo, pero que ahora ocurre de forma aleatoria o a lo largo del día. Su esposa está preocupada y le pregunta al médico tratante qué cree que debe de hacer. El médico tratante, usted, se reúne con el paciente y su esposa y analiza el diagnóstico de angina inestable y su asociación con el infarto al miocardio. Luego, el médico explica la opción de la cirugía de bypass, le pregunta al paciente si desea someterse a esta cirugía o no. Ese es el caso. Vamos a las preguntas. Si el paciente decide con plena capacidad mental que no quiere someterse a esta cirugía, ¿qué debe hacer el médico? Noten que dije plena capacidad mental. Según el principio ético fundamental de la autonomía, el médico tiene la obligación de decir, ok, respetarla y honrar las decisiones de atención médica del paciente. No es deber del médico, pero te vas a joder y perdonen que esté hablando usando lenguaje colorido hoy, creo que hace estas sesiones un poquito más dinámicas y nos hace sentir en familia. Eh, según los principios de ética fundamental, el médico tiene que decir, ok, morderse la lengua y ojalá me inviten al funeral. Si el médico cree que no proceder con esta cirugía va a estar en contra del interés superior del paciente, ¿qué debe hacer el médico entonces? Bueno, el médico entonces tiene el deber fiduciario de actuar en el mejor interés del paciente bajo el principio ético de la beneficencia. Pero, sin embargo, si el paciente puede tomar una decisión informada, es decir, está consciente de los riesgos, beneficios, alternativas de la cirugía de tratamiento, él tiene todo el derecho del mundo a decir qué tipo de tratamiento recibirá y el médico tiene que respetar esa decisión. Dice, no, para el carajo, no voy a tratar nada que me lleve el diablo. Se la vi.
¿Qué principio ético se viola en todas las cirugías? Esta pregunta es bien catchy y bien interesante y bien cute. Debido a que los beneficios de una intervención quirúrgica a menudo superan los riesgos, el principio de no maleficencia o no hacer daño, que es parte del juramento hipocrático, a menudo se rompe con un médico para un fin mejor. En medio de una cirugía, uno tiene que entonces a veces tomar una decisión porque tú sabes que el resultado va a superar los riesgos. ¿Cuál es el cuarto principio ético que el médico debe de seguir? El último de los cuatro principios éticos fundamentales es la justicia, que consiste en tratar a todos los pacientes, a todas las personas de forma justa, sin excepción. No vas a discriminar por color de piel, por nacionalidad, por religión, por lo que sea. Si es feo, si es lindo, whatever. Si el paciente decide que quiere proceder con la cirugía, el paciente dice, sí, sí, va, mete mano. ¿Qué debe de hacer el médico? Bueno, el médico entonces debe obtener el consentimiento informado del paciente. Fírmame aquí, papi. Este es un proceso en el que el médico revela los riesgos y los beneficios del procedimiento, las alternativas disponibles, los riesgos y beneficios de rechazar el procedimiento, y como resultado el paciente puede entonces tomar una decisión informada sobre si se someterá al procedimiento o no. Esto es bien lógico, esto es bien sencillo, estos principios, recuerden, después que el paciente esté bueno y sano, cuerdo, como decían mis abuelitos, está en el pleno uso de sus facultades mentales, el paciente puede decidir en cuanto a tratamiento médico lo que le dé la gana. Como también hay gente que puede objetar por razones religiosas, las famosas transfusiones de sangre o las vacunas, que eso está de moda ahora. Eh, Les repito, la ética lamentablemente tiene, tiene sus peculiaridades, tiene sus fallas, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Entre las cosas no tan buenas es pues lo que mencioné ahorita, el caso de la paciente que está siendo abusada, le dice al médico no le digas a nadie, el médico no le puede decir a nadie a menos que por ley tenga que disclose it. Eh, Claro, en el caso de que el médico sepa que la paciente le reveló al médico, yo cuando llegue a casa voy a apelar por un machete y voy a picar a mi novio en canto. O voy a apelar con una pistola en el carro que compré ahora allí en un punto y se la voy a vaciar encima a este desgraciado. Pues el médico tiene la obligación de entonces avisarle a la persona, que en este caso es un novio un poco violento, pero esto puede traer consecuencias. Como les dije, en caso de la vida real, el médico le avisa al novio o al marido, el marido o al novio, entonces dice, ah, sí, espérate, se la adelanta y hay una muerte como quiera. Bueno, anyway, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo. Nos veremos entonces la semana que viene con otra sesión de repaso. Y la sesión de repaso la semana que viene es de bioquímica. Yo creo que bioquímica hicimos dos y yo creo que va a ser la tercera parte de bioquímica. Esta es la única clase, yo creo que hicimos ya dos sesiones. Regardless, mañana viernes, que es 19 de septiembre, voy a tratar de hacer la conferencia en vivo por la mañana y grabarla y dejarla en el podcast. Eh, Así que nos veremos mañana. Mañana vamos a cubrir qué. Bueno, mañana vamos a cubrir preguntas de escoge múltiple en el área de qué, de ciencia de comportamiento. ¿Ok? So, sin más al particular, les agradezco su atención. Perdonen el lenguaje colorido nuevamente, pero que lo hago para sentirnos en familia. No quiero ofender a nadie. Eh, y estamos un poco más tranquilos aquí, como si estuvieran cogiendo un repaso de reválida con un amigo o lo que sea. So, sin más en particular, nos vemos mañana o la semana que viene.
Chao.